Y les pido por favor que vayamos a 1 Samuel, capítulo 13. Vamos a ver todo el capítulo. Yo solo voy a leer ahorita 1 Samuel 13, 13. Amén. Dice 1 Samuel 13, 13. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Vamos a ver todo el capítulo, mis hermanos. Solo leí ese como inicio. Nosotros estuvimos, mis hermanos, viendo la semana pasada, y como un breve repaso de lo que vimos la semana pasada, hoy en este capítulo 13 tenemos como del 13, 14 y 15, nosotros tenemos como el descenso al fracaso del rey Saúl. Después de ver, ¿verdad?, que Samuel reprochara al pueblo por su pecado, que ya nosotros sabemos cuál es ese pecado de pedir un rey sobre ellos. Si ustedes han notado, ha venido ese reproche ahí calando fuerte, viene siendo repetitivo. Vemos como que hay algo mal en ese reinado de Saúl. ¿Y qué es lo que está malo? ¿Qué es lo que está mal en eso? Bueno, que el pueblo rechazó a Dios por un hombre, para que un hombre, un mero hombre, reinara sobre ellos, cuando el Señor era su Dios, como también lo dice aquí la palabra. Samuel les ofreció, y como dice G.K. Bill, un teólogo, les dio una clase de teología bíblica al pueblo de Israel. Les resumió la redención por parte de Yahweh, o Jehová, el Dios del pacto, el Dios que no cambia, el Dios fiel. Les resumió esa teología bíblica de cómo Él ha sido fiel a sus promesas, de que no ha cambiado, que los ha cuidado, que los ha protegido, que les ha provisto todo lo necesario. Pero no solamente les trae a la memoria eso, ¿verdad? De dónde el Señor los ha sacado. También las formas en las que ellos se olvidaron de Él, dice G.K. Bill, de cómo se olvidaron de Él. También les trajo las formas de cómo Él los ha tenido que juzgar por culpa de su pecado, y luego les ha traído también a la memoria cómo ellos lo han rechazado. Samuel, como vimos la semana pasada, los llama a reconocer su pecado y que obedezcan. Sí, ya hicieron lo malo, ya eligieron a un rey, pero el Señor es bueno, abundante en misericordia, y nada más pide una cosa: que ustedes y el rey obedezcan a sus palabras, que lo hagan fielmente. Y para eso el profeta de Dios Samuel clama al Señor que mande una tormenta, lluvias, truenos, y así lo hace el Señor. El Señor escucha lo que Samuel le pide, y tan sorprendente y tremendo fue aquello que el pueblo tuvo miedo. Le dio miedo, ¿verdad? Recuerden que estaban con miedo, y para que no muramos habían dicho. ¿Qué clase de tormenta pudo haber sido esta, verdad? Que dijeron, para que no muramos. El pueblo llegó a reconocer su pecado, clamaron a Samuel, reconociendo su pecado, claman a Samuel que interceda por ellos ante ese Dios poderoso. Ahora sí, como que los asustó, ¿verdad? Entonces, lo que nos parece a nosotros, ahora sí ya todo va a ir bien, ya confesaron su pecado. Lo que nos parece a nosotros que de aquí en adelante va a ir bien, más bien comienza a empeorar. El mismo Saúl, mis hermanos, miren, que se escondió en aquel bagaje. ¿Y por qué les había dicho yo que se había escondido este hombre en aquel bagaje? Porque no confiaba en el Señor. No confiaba en el Señor. El Señor le había dicho: yo voy a estar contigo. El Espíritu de Dios había descendido sobre él. Se escondió en el bagaje. Muchos lo habían ¿verdad? Le habían puesto títulos como un cobarde, como un hombre que no tomaba las iniciativas. La postura es, mis hermanos, que no confiaba en el Señor. ¿Qué podemos esperar de Saúl? Ya vamos a ir viendo pequeñas cosas de Saúl, de que él realmente no es un hombre de Dios. Ahora, mis hermanos, aquí lo que hace es ofrecer sacrificios, cuando más bien debía esperar al profeta, al sacerdote Samuel, debía esperarlo ahí. ¿Por qué tenía que esperar? Porque a él como rey no le correspondía de ninguna manera hacerlo. Llegar y hacer esos sacrificios que ya vamos a ver nosotros aquí y pedir la dirección de Dios. Claramente, mis hermanos, Saúl no confía. Ahí vamos a ver que él no confía. Él hace lo que él quiere. No confía en el Señor. Y si no confía en el Señor, y si no confía en la palabra del Señor, no vienen cosas buenas. Ya primero de Samuel 12:15 decía:
Mas si no oyeres la voz de Jehová, y si fueres rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Rebelde a la palabra del Señor, no les esperan cosas buenas. Así que, mis hermanos, comencemos entonces con el estudio de todo este capítulo 13 de Primero de Samuel, y vamos con los primeros 4 versos. Los voy a ir haciendo verso por verso. El primer punto que tengo para ustedes es desatando la ira filistea. En el verso 1 dice: había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín, y envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Mis hermanos, ahí es un pasaje, este primer verso, tiene ahí unas dificultades, pero mis hermanos, 2 años habían pasado, 2 años habían pasado del reino de Saúl, y en el verso 2 nos dice que Saúl reúne un ejército de 2,000 hombres, allá con él en Micmas, y 1,000 con él, y 1,000 con su hijo Jonatán. Bueno, hermanos, mire, aquí voy a decir Jonatán, Jonatán, como ustedes lo quieran, pero ya, para que se den la idea, puede que me confunda y lo diga con Jonatán o Jonatán, lo mismo. Se quedan 1,000 hombres con Jonatán allá en Gabá de Benjamín. El resto de hombres que se reúnen para pelear contra los filisteos, los manda para sus casas hasta que reciban nuevas órdenes del rey. Hay entonces un total de 3,000 hombres preparados para la batalla. Pero resulta que según el verso 3 dice: y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que habían en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Jonatán, mis hermanos, con mucha confianza en el Señor, al contrario que su padre, ataca una de las guarniciones. Aquí, mis hermanos, esa guarnición que había en el collado, ya lo habíamos visto, probablemente era una escultura, un pilar o algo que habían puesto ahí, un monumento que habían puesto ahí los filisteos, porque esta gente seguía siendo punzante para el pueblo de Israel. Estaban ahí presentes, molestando al pueblo del Señor. Si ustedes notaron, dice que los filisteos oyeron, no había nadie ahí, porque uno tiende a pensar de que en esa guarnición habían filisteos. Era como un pilar que habían puesto ahí, aquí mandamos nosotros, como cuando antes jugaba uno ponía la bandera, aquí esto es mío, ¿verdad? Lo quita a Jonatán, lo arranca, de hecho comienza allá en Gabá de Benjamín, como tratando de decir, no van a tener más, no nos van a seguir oprimiendo. Entonces, destruye eso como una señal de romper ese yugo opresor de los filisteos, y ellos oyen lo que había hecho Jonatán. Recuerden, mis hermanos, de nuevo les repito, iban a seguir siendo, decía un hermano Luis Contreras, iban a seguir siendo como, no sé si era el hermano Luis Contreras el que decía esto, pero iban a seguir siendo como esas aguijones en el costado, ahí molestando constantemente a Israel. Así que Jonatán comienza quitando una de esas guarniciones. Vayan ahí imaginándose todo, hermanos, vayan imaginándose ahí, rompe la guarnición, la quiebra, la destruye, lo que sea que haya hecho. Pero pregúntense, ¿y dónde está el rey? El hijo del rey tomó la iniciativa. Saúl, ¿dónde está? No debería de ser el rey el que tomara la iniciativa como rey de ir a destruir eso. Lo hace Jonatán. Quizás, probablemente, mis hermanos, le haya dado la orden, Jonatán, mira, anda a destruir esa que está allá en Gabá, comenzá con esa, mientras yo me voy para Gilgal. Y él solamente toca una trompeta para que todas las personas o todo Israel se den cuenta, se enteren de lo que ha hecho Jonatán. Así que le atribuyan esto al rey. Ahí como nosotros leímos en el verso 4, y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos. Lo que hicieron, mis hermanos, o lo que hizo Jonatán, no le cayó como que muy bien a los filisteos. Israel ahora estaba siendo odiado por ellos. Dice aquí más adelante, y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. No le cayó muy bien a los filisteos lo que hicieron. Ustedes se acuerdan cuando uno veía un hormiguero, el tumultito ese de tierra de los hormigueros, que llegaba uno siempre con esas ganas de tirarle algo ahí o meter un palito ahí. ¿Qué era lo que pasaba? Salían todas las hormigas, mis hermanos, a defender lo que sea que hubiera allá adentro.
y salían el montón de hormiguitas a defender, pum, salían dispuestas a defender la reina, lo que fuera que hubiera en ese hormiguero. No hacen una idea entonces de lo que había hecho Israel. Había alborotado el hormiguero filisteo. Habían salido ese montón de filisteos, que ya lo vamos a ir aquí, que el lerdo y perezoso viene contra Israel. Vienen contra Israel. Así que el pueblo se une con su rey en Gilgal, se van para donde el rey en Gilgal, listos para comenzar entonces esa gran batalla, a como darle frente a este montón de ejército que viene contra ellos. Y esto nos lleva ya al segundo punto. Segundo punto, rebelde a la palabra de Dios. Y leo ahora sí, mis hermanos, este es más largo, vamos del 5 al 15, y lo voy a ir haciendo en partecitas. El primero va a ser del 5 al 7, y dice: entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Migmas, al oriente de Betabén. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gat y de Galad. Pero Saúl permanecía en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Ante semejante, han alborotado el panal, como decía un hermano también. El pueblo tiene miedo. Vienen estos hombres, los filisteos, mis hermanos, no se van a quedar con los brazos cruzados. Están listos para pelear contra Israel. El ejército filisteo, mis hermanos, con esos números que nosotros acabamos de leer aquí, 30,000, aunque también, ¿verdad? Hay otra cuestión ahí con la traducción. Ese número es claramente abrumador. Hay quienes dicen, ¿verdad?, que ese número no es el correcto. Otros, ¿verdad?, dicen que es menos el número debido a la población filistea. Pero la idea, mis hermanos, aquí es dejar ver que los enemigos del pueblo de Dios son muchos, pero muchos, y pero muy poderosos. Ya Saúl había pasado una prueba ya con los amonitas, ¿verdad? Ya lo habíamos visto en el 11, pero ahora había llegado el momento de la verdad. Ahora sí, Saúl, y no lo digo, mis hermanos, en el momento de la verdad, por el hecho de que tiene que vencer o no a los filisteos, sino más bien, si es de verdad que Saúl confía o no en el Señor y su palabra. Si es que de verdad Saúl está firme en la fe, en lo que la palabra del Señor le ha dicho. Dice primero de Samuel 12:14. Si temiereis a Jehová y le sirviereis, y oyereis su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Obedezcan al Señor. Si lo hacen, están haciendo lo correcto. Los filisteos están listos para la batalla. Acampan en Migmas, donde estuvo ya Saúl ahí. Como que tomaron esa parte ya. Vienen acercándose. Imagínense ahí, hermano. Viene acercándose un ejército y no vienen a jugar, como le dije la vez pasada, no vienen a jugar paintball. Vienen a matarlos. Probablemente hasta de las maneras más terribles que puede haber en aquellos tiempos. Mataban terriblemente. Cuando Israel ve que le echaron la vaca, ¿verdad?, como decimos nosotros, que son demasiados, la respuesta, mis hermanos, es temor. Hermanos, miren, no claman a Dios, no buscan, de hecho no buscan a su rey, están sin confianza, pero sí están conscientes también del gran peligro. ¿Y sabe qué comienzan a hacer? Comienzan a huir por sus vidas. ¿Dónde está el rey de Israel? ¿Dónde está el rey que pidieron que saliera a luchar sus batallas? ¿Dónde está? Pensaron que con el rey ya podían hacer frente a todas estas cosas. No, entonces parece que, ¿dónde está? Como le preguntaba a David, muchos me preguntan, ¿dónde está tu Dios, David? Tanto fue el temor, mis hermanos, que esto es como sálvese quien pueda, y comenzaron a huir. Les doy otro ejemplo. Hace mucho tiempo, donde vivía mi abuela, había un perro ahí, un perro muy bravo, se llamaba Nerón. Imagínense el nombre que le habían puesto a ese perro. Cuando soltaban ese perro, nadie salía, nadie salía, mis hermanos. La gente se quedaba dentro de la casa, era una vecindad cerrada. Y soltaban a ese perro, decían ellos que para andar persiguiendo gatos, pero era para que la gente no saliera y principalmente para que nosotros los niños que vivíamos ahí no nos pusiéramos a jugar bola. Soltaban a ese perro, mis hermanos, y todos para adentro.
si usted salía o usted llegaba, y a veces pasaba que a veces había que ir a abrirle porque allí cerraban la vecindad, a veces llegaba a Arles. Entonces tocaban ahí, uno salía, pues, se asomaba, y si ese perro estaba suelto, allá se va a quedar afuera. O si alguien le abría y él entraba y Nerón lo perseguía, mis hermanos, igual que lo que le está pasando al pueblo de Israel, brínquese lo que sea, súbase donde pueda, haga lo que sea, pero salve su pellejo. El perro era bravo. Entonces, mis hermanos, imagínense en el día de Israel, verso 7, y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gat y de Galat, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Imagínense, mis hermanos, el miedo que tenían, que hasta se pasaron al otro lado, allá en Gat y Galat, donde una vez, mis hermanos, ellos habían liberado a esta gente, las habían protegido. ¿Qué significa esto? Rompieron filas. Mire, Saúl, hasta aquí, yo no estoy más en este ejército, a ver cómo hace. Tengo miedo, voy a salvar mi vida porque usted no me va a salvar a mí. Mientras tanto, Saúl allí en Gilgal, donde tiene que esperar, donde se le ha dicho, mis hermanos, que él tiene que esperar, como le había dicho en 1 de Samuel 10:18, tiene que consultar por el favor de Dios por medio de Samuel el profeta. Tiene que esperarlo ahí. Él tiene esa orden de esperar ahí porque en Gilgal era donde se consultaba, donde se hacía esto delante del Señor, esta reunión delante del Señor. La gente que está con él tiene que estar ahí, pero están con miedo, mis hermanos, están con miedo. Saúl, nos vienen a matar, ¿qué va a hacer usted? La espera se les va a volver tensa, larga, desesperante, angustiante, y los filisteos, como les dije, no vienen a jugar, vienen a matar. Entonces, ahora sí, Saúl. Es el momento de la verdad. Aquí estamos en el momento cúspide. Saúl, ¿qué vas a hacer? Pero de los versos del 8 al 15, lo que tenemos, mis hermanos, es la desobediencia de Saúl. Leo entonces ahora los versos del 8 al 7 y ahí vamos a ir poquito a poco. El tercer punto es este, mis hermanos, la desobediencia del rey a la palabra de Dios. En el momento de tanta angustia, ¿qué vas a hacer, Saúl? ¿Qué vas a hacer, Saúl? Y vamos a ver. Estamos en Gilgal. Saúl está en Gilgal, traten de imaginarse eso ahí. Saúl está en Gilgal con su pueblo que está temblando porque están angustiados, porque los vienen a matar. Tener a su rey ahí no les está generando nada, absolutamente nada de confianza. Que mida 2 metros, 3 metros, no les está generando absolutamente nada de confianza. Que sea bonito ahí no vale de nada, Saúl. Además, mis hermanos, ¿y dónde está el profeta? Que por lo menos el profeta Samuel es un hombre de Dios que nos puede animar, que nos puede aconsejar, que nos puede decir, esperen en el Señor, confíen en el Señor, no teman. No está, no ha llegado. Y tampoco se ve que Saúl le diga esas palabras al pueblo, tranquilos, confiemos en el Señor. Versos 8 y 7 dicen, y él, Saúl, esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. 7 días, mis hermanos, imagínense qué clase espera. Es que no fue una hora. Y uno se desespera a veces con una cosita ahí que no me ha llegado ese mensaje. Yo ya le escribí, ha pasado un minuto y ahí la desesperación. 7 días, esperando que llegara el profeta del Señor con aquella angustia. No ven venir a Samuel. Los filisteos se están acercando y comienzan muchos a abandonar a Samuel. El miedo, la desesperación, la angustia, el no tener a alguien, mis hermanos, ahí que les pueda aconsejar, que les pueda ayudar a que estén firmes. Ese miedo, esa angustia, esa desesperación puede incluso a nosotros jugarnos una mala pasada y hacer cosas a nuestra no muy sabia manera, hacer cosas que ofenden al Señor, que nosotros podemos estar pensando que lo hacemos bien, pero que están ofendiendo al Señor. Dice el verso 9, vuelvo a leerlo. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Debido a las circunstancias, y lo voy a poner así, debido a las circunstancias inmediatas, según Saúl es llevado, mis hermanos, a ofrecer los sacrificios a Dios que solo le corresponden a los sacerdotes, como Samuel hace.
Él no tenía que hacer eso. Traedme, dice Saúl. ¿Qué pudo haber dicho el pueblo? Saúl, no, ¿qué va a hacer? Eso no le corresponde a usted. Usted es un rey. Eso le corresponde al sacerdote Samuel, al sacerdote de Dios. Pero no leemos esto, ni el pueblo. Le traen lo que el rey pide, hace lo que no le corresponde. Muy bien intencionado, por cierto, pero no es lo correcto. Está desobedeciendo, no es lo correcto. Está desobedeciendo a Dios. Miren, los filisteos, mis hermanos, venían quizás en nombre de su Dios Dagón, aquel que habían derrotado, ¿se acuerdan? Pero venían confiando en su Dios derrotado, pero venían confiando en su Dios. Pero Israel no está confiando en su Dios. Vean lo que está haciendo su rey. Saúl, ¿qué estás haciendo? Ese fue el rey que ustedes eligieron. Jeremías 2:11 dice algo que se lo leo, dice: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses. ¿Alguna nación de esas los ha cambiado? No se atreven a cambiarlo. Por más derrotado, humillado y quebrado que quedó Dagón, probablemente aquí venían en nombre de su Dios Dagón. Esta vez no la van a hacer los israelitas. Vamos a ir a demostrar que Dagón vive para siempre. Y el Israel, desconfiando de su Dios, ese que es vivo, verdadero, que siempre lo rescató, confiando en un rey que miren lo que está haciendo. Dice aquí: sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Han cambiado a su Dios por lo que no aprovecha. Un rey humano que no sirve para nada. Miren, hermano, lo que está haciendo Samuel. Aquí estás llevando al pueblo, Saúl. Era de nuevo, mis hermanos, Samuel quien tenía que hacer los sacrificios para ahora sí pedir la bendición del Señor y dejar al pueblo espiritualmente preparado y listo para ir a batallar en el nombre del Señor. Pero un rey no podía ofrecer sacrificios. Ustedes recuerdan a un rey que se llamaba el rey Usías. Si no lo recuerdan, mis hermanos, este era un rey que buscó al Señor, del rey de Judá, desbarató filisteos y era el rey ingeniero. Así lo pueden ustedes recordar. Era un rey ingeniero porque ese creó la catapulta, hizo una catapulta para batallar y seguir derrotando enemigos. Pero tan poderoso se hizo Usías, mis hermanos, que miren lo que pasó. Vamos por favor a 2 de Crónicas 26 del 13 al 19 para que veamos que no le correspondía a un rey ofrecer sacrificios. Leo para ustedes segundo de Crónicas 26 del 13 al 19 y dice así: mas cuando ya era fuerte, ¿quién? Usías, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, lo que está haciendo Saúl, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra él, contra el rey Usías, y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Desobedezca al Señor y no le esperan cosas buenas. No le esperan cosas buenas. Saúl no tenía que hacer absolutamente nada de esto y solamente tenía que hacer algo, era confiar en la palabra que Dios le había dado. Espere ahí a que llegue Samuel, el sacerdote, y haga lo que él tiene que hacer, lo que yo he pedido que hagan los sacerdotes, no usted. No piense que porque sea bien intencionado está correcto delante del Señor. Es el sacerdote, y si Dios así lo dijo, es así como se tiene que hacer. De los versos 10 al 11 dice: y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado,
y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Ya vamos a seguir con lo demás. Apenas termina el sacrificio, llega Samuel, como para ponerle la cereza al pastel ahí de lo que había hecho mal. Llega Samuel, la gente le avisa, rey, ya llegó Samuel. Saúl corre a saludarlo, como si no había pasado nada, como que si no ha pasado nada malo. Mis hermanos, Saúl piensa que él está haciendo lo correcto. Saúl va, lo saluda, gracias por venir, Samuel. En el hebreo es una palabra, bendecirlo. Le muestra su afecto, no le reprocha la tardanza, te tardaste mucho. Hermanos, vuelvo y le repito, Saúl está pensando que él hizo lo correcto. Hasta que suenan esas palabras que hasta se le hace como un hueco a uno en la boca del estómago. ¿Qué has hecho? Ahí, perdónenme si estoy poniendo muchos ejemplos hoy, pero quiero que entiendan bien esto. Yo tengo un proceso, mi trabajo es bien crítico, porque tiene que ver con operaciones para personas, ¿verdad? Tiene que ver con la vida de las personas. Y una de las cosas que a nosotros no nos gusta oír cuando mi jefe ya nos contacta o pone un mensaje es, ¿quién hizo esto? Ay, mi hermano, usted nada más, cuando le dice, ¿quién hizo esto? Usted nada más dice, ojalá que no esté mi número ahí. Porque, o cuando él pregunta también, él llega a esta otra, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué lo hiciste? Y uno tiene que buscar un respaldo de por qué lo hicimos. O sea, la pregunta en sí, cuando ya a usted se la hacen, ya trae una connotación de que algo malo está pasando. Algo malo está pasando. Algo o alguien fue afectado y está mal. Y hay que sí o sí hacerse responsable ante los superiores. Samuel le hace una pregunta que hace que Saúl comience a excusarse y culpe a otros de su pecado. Dice el verso 11. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Samuel responde, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Comienza, mis hermanos, a excusarse. Comienza a culpar a otros de su pecado. Samuel sospechó, como profeta del Señor, probablemente olió el holocausto, lo vio el humo ahí saliendo y le hace la pregunta. Pero mis hermanos, la respuesta de Saúl automáticamente como lo que lo transporta un poquito a uno a Génesis 3. Si ya, como vimos el verso 11, se comienza a excusar. Vi que el pueblo me estaba abandonando, por eso ofrecí el sacrificio. Y además, mire, le echa las culpas a Samuel. Usted no llegaba en el tiempo que usted dijo que iba a llegar. Y por último, los filisteos estaban ya en Migmas, estaban amenazando con venir a atacarnos. Y en el verso 12 dice, y me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí, a Gilgal, y yo no he implorado. Y miren en esta parte, este poquito de matiz piadoso de Saúl. Y dice, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Me dije a mí mismo, ¿nos van a atacar? ¿No he implorado el favor del Señor? Un poquito de piedad. Y por esas tres razones, Samuel, yo hice el holocausto, me vi forzado. Y esta parte donde dice me vi forzado es, yo sabía que no tenía que hacerlo. Yo sabía que era usted el profeta, el sacerdote de Dios, el que tenía que hacerlo. Yo sabía que yo tenía que obedecer la palabra de Dios, de quedarme aquí y esperar. Pero no lo hice así y ofrecí el holocausto. Saúl, mis hermanos, no debió dejarse llevar por sus emociones, por sus sentimientos. Sabía que era lo bueno, ¿cierto? No lo hizo. Por lo tanto, se le va a contar como pecado. Hermanos, que el Espíritu Santo del Señor a nosotros nos ayude a no pecar contra el Señor, contra Él, contra su palabra, contra lo que Él nos ha dicho, aun cuando las circunstancias de nuestra vida nos pongan contra la pared. Este hombre estaba contra la pared ahí. Se me está viniendo todo el mundo, el pueblo me está dejando. ¿Por qué no dijo, cuál es tu voluntad, Señor? ¿Qué es lo que yo debo hacer? ¿Puedo seguir esperando? Nada de esto se ve aquí. ¿Por qué? Porque este es un impío. Saúl es un impío que va a rogarle al Señor. Todo lo que le ha dicho Samuel, mis hermanos, no ha entrado aquí en ese hombre. Así de grande, así de tonto. No recibía lo que estaba ahí. Clame al Señor, obedezca al Señor. ¿Cuántas veces lo estaba diciendo Samuel? Mis hermanos, miren,
aunque nos pongan contra la pared, muchos de aquí pueden haber pasado o no han pasado, pero ponga ahí 500,000. Ponga ahí 500, pero jefe, no, son 300. Póngalo. ¿Qué tiene que hacer usted? Ser obediente a la palabra del Señor. No lo voy a hacer, eso es robar, aunque se vengan consecuencias. No lo voy a hacer. Diga que a usted no le han dado cosas tan minimitas como a veces nosotros lo decimos, ¿verdad? Como a veces yo les digo, cosas tan mínimas como díganle que no, diga que no le han dado, vaya, que no le han dado para que le den más. No, pero es que ya me dieron. No, mi hermano, no voy a mentir, aunque me estén acorralando. La esposa sabe que debe someterse a su esposo. Lo dice la palabra del Señor, ¿cierto? Sabe, la mujer nos ha venido explicando todo esto. La esposa sabe que ella debe someterse a su esposo porque está en la Biblia, porque Dios lo pide. Dios en su palabra, ahí no lo ha dejado. Y busquen excusas, mis hermanos, que hasta suenan piadosas para no someterse a su esposo. Como aquí lo hizo Saúl. El hombre sabe por la palabra de Dios que debe buscar el bien espiritual de su familia, de su casa, exponerlos a la verdad. Y más bien lo que hace es poner un montón de excusas, de cansancio. ¿Para qué? Para no cumplir aquello que Dios le ha pedido en su palabra. Y ponen un montón de excusas. Estoy cansado, mucho trabajo. Es que ahorita no voy a poder hacerlo porque me voy a ir a poner a leer. Hasta aunque suene bien piadosito, voy a ponerme a leer. Yo, su familia, hombre. Provea primero para ellos espiritualmente. El creyente sabe por la palabra de Dios que debe venir el domingo a adorar a Dios. Hermano, mire, perdón por insistir tanto en esto, pero es que esto refleja mucho de lo que hay en nosotros, en nuestro corazón. Esto refleja mucho. El día del Señor debe ser un día tan esperado, tan deseado, porque usted viene a adorar a su Señor. Y mire, sabemos, mis hermanos, por la palabra de Dios que debemos venir el domingo a adorar al Señor y seguimos poniendo excusas para no hacerlo. Su Dios es un Dios de pacotilla. Ese es su Dios. Es su Dios, mis hermanos, porque incluso, yo creo que incluso los satanistas o los que adoran otro tipo de Dios son fieles a su Dios. No lo creen, no le hacen, no lo cambian como lo cambiamos nosotros. Como estamos leyendo ahí en Jeremías 2. Lo sabemos por la palabra lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, eso es pecado. Todos sabemos que el dinero no es nuestro, que Dios es el creador, que nos ha dado todas esas cosas. ¿Para qué? Para que nosotros seamos buenos mayordomos. Ahí Joan también nos estuvo ayudando el viernes pasado con unas enseñanzas muy buenas, bíblicamente. Mis hermanos, tenemos principios en la palabra de que el dinero no es nuestro y que tenemos que utilizarlo para la gloria de Dios. Pero ¿qué llegamos a decir? No, esa plata es mía, yo voy a hacer con ella lo que yo quiero. A mí nadie me tiene que andar diciendo cómo tengo que utilizar yo el dinero. Hay principios bíblicos para hacerlo. Usted debe ser un buen mayordomo de las cosas que Dios le ha dado. Sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. Es pecado. Se le pregunta a alguien por qué no ha venido, hermano, a la iglesia, qué es lo que pasó. Y aquella persona, mis hermanos, cual Saúl, comienza a tirar todas las excusas, todas las culpas lógicas y hasta piadosas. Que hasta el que está preguntando a veces, mis hermanos, llega a casi que el que está preguntando es el culpable de por qué no ha venido. Y se llega a sentir más bien culpable porque le pregunté. Pero confesión no hay. Confesión no hay. Hay un orgullo ahí. Hombres, mis hermanos, que saben cómo deben liderar una iglesia, se dejan ir, cometen pecado, es que es culpa de esa persona que culpan a esa persona, viene ahí mal vestida y yo soy hombre. Un creyente, usted creyente, yo soy un hijo del Señor. Eso no debería ser ningún motivo para que usted ofenda al Señor, como han muchos líderes en las iglesias han ofendido al Señor. Saben lo que tienen que hacer, saben cómo tienen que cuidar a la grey y no lo hacen. Es pecado. Saúl, mis hermanos, está diciendo, por culpa suya, Samuel, porque usted no venía, la gente se comenzó a ir y usted no venía, entonces yo lo hice por culpa de su tardanza. Pero yo no he hecho nada malo, yo no he hecho nada malo, yo he hecho bien. Pero si cree que todo está bien y que haber hecho ese sacrificio está por encima de obedecer la palabra del Señor, aquí se va a dar cuenta que no. Verso 13. Entonces Samuel le dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera firmado tu reino sobre Israel para siempre. Esta frase, hermano, locamente has hecho, refleja el carácter de Saúl, de ese rey. Un hombre falto de confianza en Dios,
Locamente es actuar sin sabiduría, ser un necio. Como dice el Salmo 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Confía en su propia prudencia. Todo esto que voy a hacer yo está bien. Tráiganme los sacrificios para que miren también. Además, cuando la gente vea que estoy ofreciendo los sacrificios, el pueblo ya no va a comenzar a ir, se va a comenzar a confiar de que si aquí está nuestro rey que nos va a ayudar. Confía en su propia prudencia y no confía en lo que el Señor ha dicho. Esta, mis hermanos, fue una falta espiritual muy severa. Actuó como si la palabra de Dios no valiera nada, como si podía brincársela debido a las situaciones que él estaba enfrentando. La palabra de Dios, mis hermanos, no es negociable. Se hace lo que Dios dice y punto. Hacer lo contrario solo demuestra, mis hermanos, un desdén. Carece de un temor genuino al Señor. Es pecado. Vuelvo y se lo repito. Es pecado desobedecer la palabra del Señor. Dice un comentarista, John Trapp, lo siguiente. Esto no era cualquier pecado. Desobedecer a Dios en el más pequeño detalle es pecado suficiente. No puede haber pecado pequeño porque no hay un Dios pequeño contra el cual pecar. Por más chiquitito. No, pero si yo lo que hice fue ofrecer el holocausto, el sacrificio, soy rey, puedo hacer. No, Señor. En su palabra Dios ha dejado quiénes son los que deben hacerlo. ¿Qué hizo Caín? Ofreció lo que Dios no le pidió. Llevó una ofrenda, sí, cierto. Qué buena intención la de Caín. Qué lindo Caín, ¿verdad? Llevó una ofrenda. Sí, pero no es la ofrenda que Dios pidió. No es la ofrenda que Dios pidió. A Dios se le adora como Él dice, no como usted quiera. ¿Qué pasó con Moisés? Golpeó la roca. ¿Qué se le había dicho a Moisés que hiciera con la roca? No que la golpeara. Háblele a la roca. ¿Qué le pasó? ¿La golpeó? No pudo entrar a la tierra prometida. Mis hermanos, la desobediencia a la palabra del Señor tiene consecuencias serias. Verso 14. Mas ahora tu reino, dice, no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Saúl, mis hermanos, mire aquí esto que dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Ah, Saúl no era conforme al corazón del Señor. Quizás, mis hermanos, nosotros vemos lo que Saúl hizo y decimos, pero qué duro es Dios, ¿por qué le hizo Dios así? ¿Por qué tan fuerte? Pero realmente, como dijo este hombre Trapp, que acertó con lo que dijo, fue una gran ofensa lo que este hombre hizo. Levantó su puño contra Dios. Es como que le diga, no, señores, que así como yo digo, ¿qué se hace? Usted ha dicho que son sacerdotes, no, pero yo digo que son yo los reyes. Nosotros lo vamos a comenzar a hacer. ¿Qué clase de ofensa? Levanta su puño de rebeldía diciéndole, yo soy, yo digo, es como se hacen las cosas. Ahora Dios, ¿qué ha hecho? Se ha buscado a alguien que sí haga su voluntad, que sí haga lo que Él diga. Ya se los había mencionado antes, pero mis hermanos, lo que hace David, que sea un hombre sorprendente, se lo había mencionado hace mucho tiempo, pero ¿qué es lo que hace David un hombre sorprendente? No es que se excusa. ¿Sabe qué es lo que hace David un hombre sorprendente? Que confiesa sus pecados y confía en el Señor. Porque ¿qué vamos a ver a David? Para arriba y luego otra vez cayendo. Pero ¿qué vemos a... Pero es que por culpa tuya, Natán. Si usted hubiera estado ahí, ¿no? Confesando su pecado. Límpiame, Señor. Quiero confiar en usted. Dios se ha buscado un hombre conforme a su corazón, que haga lo que Él dice, que obedezca su palabra, que en lugar de excusarse de sus pecados, los confiese con amargura y dolor. Aquí tenemos casi, ya estamos llegando, mis hermanos, a la entrada del rey David. Y el rey David, mis hermanos, palidez, es un tipo del perfecto, del mejor, del que nos llena, del que nos trae gozo, el Señor Jesucristo. Por eso lo vamos a ver hasta el capítulo 16. Leamos el verso 15, ya vamos a ir terminando. Y dice, levantándose Samuel, subió a Gilgal, a Gabá de Benjamín. Y Saúl contó a la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. Samuel, dice el verso que se va a Gilgal, dándole a Saúl como una guía de lo que tiene que hacer, ¿verdad? ¿A dónde debe ir? Cuenta a su gente y encuentra que solamente hay 600. ¿Cuántos había al inicio? 3,000. 3,000 hombres contamos al inicio.
una prueba más, esto es una prueba más, para ver si para ver si Saúl confía en el Señor, para ver si realmente este hombre confía en el Señor. Son solamente 600 contra el montón de filisteos que vienen contra nosotros. ¿Qué tiene que hacer? Clame. Es como que ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Clámele al Señor rápido, pídele al Señor que lo rescate, pero no vemos nada de eso aquí. Verso 16 dice: Saúl pues y Jonatán su hijo y el pueblo que con ellos se hallaba se quedaron en Gabá de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Micmas. Se están acercando con pocos hombres, con poquitos hombres, y para variar sin armas. Por el contrario, los filisteos numerosos con un montón de armas vienen contra ellos. Saúl y Jonatán se quedan allá en Gabá. Los filisteos ya están en Micmas, donde había estado también Saúl. O sea, ya están tomando toda esa parte. Había estado Saúl con sus 2000 hombres. Pero miren, mis hermanos, están como a 1,5 kilómetros más o menos de distancia. Estamos a punto de ver el choque de ambos ejércitos. 1000 contra 600. Versos 17 y 18. Y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra, hacia la tierra de Sual. Otro escuadrón marchaba hacia Betorón. El tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboín, hacia el desierto. Los filisteos entonces son los que comienzan el ataque. 3 escuadrones de merodeadores salen en 3 direcciones diferentes con el fin de barrer el país, destruirlo. Y el rey Saúl, quizás con miedo, mis hermanos, y además con los 600 hombres, no pudo iniciar la batalla, ¿verdad? No, ¿qué iba a hacer? No podía iniciar el encuentro. Más bien lo tiene que recibir. Más bien ahora tiene que hacerle frente a ese montón de personas que vienen. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a hacer Saúl para recibir a ese montón de gente? Sí, versos 19, 23. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno su reja, la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. El precio era 1 pin por las rejas del arado y por los asadones, y la tercera parte de 1 siclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. ¿Cómo van a hacer? ¿Cómo van a hacerle frente si solamente Saúl y Jonatán tienen armas? El monopolio de las armas lo tenían los filisteos. Y eso lo impidieron, mis hermanos, para impedir que tuvieran armas. ¿Para qué? Para no rebelarse, para que no pelearan contra ellos, para vencerlos. Opresión, como habían hecho también los egipcios con el pueblo del Señor. Maten a todos los niños, porque si esta gente sigue creciendo, nos va a ir mal. Pues es peligroso que se rebelen contra nosotros. Esa es una táctica, mis hermanos, para mantenerlos sujetos. Tenían los filisteos el control, el dominio sobre los metales en Israel. Si querían afilar sus herramientitas agrícolas para trabajar, tenían que ir donde ellos. Hola, aquí estoy, vengo a afilar mi asadón. Ahí está el pin. Y ahí pagaban, mis hermanos. Un pin, 7 gramos de plata. Tenían que ir y pagar ahí. El día de la batalla llega. Solo Saúl y Jonatán son los que tienen armas para hacerle frente a los enemigos. Que por cierto, ya están tan avanzados, mis hermanos, tan cerca de atacarnos. Eran pocos en número. Esa gente lo sabía, el rey lo sabía. No tenían armas, también lo sabían. Solamente Saúl y Jonatán las tienen. El rey no está haciendo nada, lo saben. Los filisteos son poderosos, también lo saben. Se están acercando y también lo saben. La única forma en que Israel puede ganar al enemigo es confiando en el Señor. La pregunta es, ¿lo saben? De tantas veces que ha venido diciéndole Samuel, ¿qué pasó? ¿Otra vez la amnesia espiritual o la amnesia para Israel? ¿Lo saben? ¿Realmente lo saben? Esto que vemos acá, mis hermanos, es una vez más para que confíen en el Señor y depositen su confianza en Él, como otro rey de Israel que se llama Asa lo hizo. Segundo de Crónicas 14, del 9 al 12, dice: y salió contra ellos Sera, el etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres. Ah, caray, aquí se es un montón, mis hermanos, miren, y 300 carros, y vino hasta Maresa, una ciudad. Entonces salió Asa
contra él. Y ordenaron la batalla en el valle de Séfata junto a Maresa. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso, al que tiene miles, al que tiene millones o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios. No prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. ¿Qué tenía que hacer Israel, mis hermanos? Nosotros sabemos qué tenemos que hacer cuando nosotros nos encontramos en situaciones que nos acorralan, que nos angustian. Y la palabra del Señor, cuando habíamos visto los pecados respetables, ahí brinca. No robarás, no hablarás falso testimonio, brincan. Esa conciencia que el Señor nos ha dado, de Ayarles nos había dicho también, memorice la Biblia, eso le va a ayudar un montón, para que cuando venga una situación, ¿y qué debo hacer yo aquí? La palabra del Señor dice tal y tal cosa. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Mis hermanos, aquí Samuel está silente. No recuerdan lo que ya les habían dicho. Obedezcan al Señor, no sean rebeldes, oigan la voz del Señor. Pero parece que entró por un oído y salió por el otro, como nosotros decimos. Ya terminado, mis hermanos, lo que quiero nada más es que al final de todo esto que hemos leído, podamos nosotros aplicarlo a nuestras vidas, contemplar qué hay aquí en estos pasajes que acabamos de leer. Y es, mis hermanos, que nosotros podamos confiar en el Señor y no en nuestra propia prudencia, en esa inteligencia que nosotros decimos tener. Porque ¿sabe qué, mis hermanos? Locamente o neciamente podemos estar haciendo. Usted puede pensar que usted está haciendo lo correcto, pero neciamente usted puede estar haciendo, si usted no está haciendo lo que dice la palabra del Señor, aun cuando suene muy lógico, y aun cuando sus excusas suenen muy piadosas, para que los demás vean que no estoy haciendo tan mal. Suena piadoso lo que acabo de decir, ¿verdad? Dice la persona y se excusa. Pero si usted está desobedeciendo la palabra del Señor, no se esconda en piedad, porque es peor y es abominable ante los ojos del Señor. Hay cosas que nosotros podemos pensar que están bien, que hacemos con buenas intenciones también, buenas intenciones, pero no están bien delante de los ojos de Dios. A Dios, mis hermanos, de nuevo se lo repito, se le sirve, se le adora como Él dice en su palabra, no como usted está inventando. Déjenme ponerle unos ejemplos. Plantar iglesias. Personas bien intencionadas, mis hermanos, bien intencionadas, se mandan así nomás, solo con la buena intención, pero no con la aprobación de Dios a plantar iglesias. Aquí vamos. Esto es bueno, Señor. Tú quieres que ganemos personas en cierto lugar y no están siendo enviados por nadie. Qué buena intención, qué piadoso suena, pero Dios no lo aprueba. En su mente, usted se lo está probando. Usted piensa que está haciendo lo bueno. Hay un orden en la palabra del Señor, y si no es conforme a ese orden que Dios ha dejado en su palabra, usted está haciendo locamente. Dese cuenta, Saúl no lo quiso aceptar. Entonces, cuando se le dice a esa persona, usted no está haciendo bien, van a comenzar a poner excusas y a respaldarse en una piedad falsa. Iglesias bien intencionadas, quieren que los jóvenes conozcan del Señor. Entonces comienzan a hacer campeonatos de fútbol, porque a todos nos gusta el fútbol. Hasta yo iría, ¿verdad? A jugar fútbol, sí, claro, a jugar bola. Bien intencionados, ¿por qué? Porque quieren que esos muchachos que están afuera, que ustedes saben cómo está el mundo terriblemente afuera, dañando a los jóvenes, y es bien intencionados, hagamos un campeonato, se ven en esos muchachos, pero mis hermanos, si quieren que conozcan al Señor, lo que tienen que hacer, tienen que hacer lo que ya Dios ha dejado en su palabra, predicarles el Evangelio. Esa es la única manera por la cual el joven puede ser rescatado. Sí, hay muy buena intención, mire, sí, y van a venir y van a jugar bola, pero después de eso les vamos a ir a contar, como decía el hermano Mariano, vamos a contar nuestro testimonio, cómo el Señor nos rescató, y no les hablan de Cristo y su sacrificio. No predican el Evangelio, muy buenas intenciones, pero eso no es, mis hermanos, lo correcto. Queremos que venga mucha gente aquí a la iglesia. Hagamos mimos, eso les va a gustar. Hagamos teatros. En Navidad sí se puede hacer. En el culto, en la adoración al Señor, eso es prohibido. Realmente es una buena intención, es bonito, esos mimos, esos teatros que a uno le encanta, en Navidad uno se goza ver a los hermanos,
Pero mis hermanos, eso no es la manera, eso no es lo correcto de cómo debemos adorar al Señor, para que usted se quede ahí sentado y no se esté aburriendo. Después, ¿sabe qué pasa? Que cuando se dan permiso de esas cosas, comienzan ahora sí a alterar la palabra del Señor. Alteran la palabra del Señor, ¿para qué? Para tener a esas personas ahí complacidos. Cambiemos los himnos. Quisiera que la persona se fue porque no le gustaban esos himnos, porque aquí no aplaudimos, porque aquí no brincamos, porque aquí no levantamos las manos. Cambiemos los himnos, pongamos algo más alegre. Alabemos al Señor de esta y esta manera. Adoremos al Señor de esta y esta manera. Porque fulano o sutano no le gusta, así como a él le gusta, es así como él se va a quedar. Y si ven, mis hermanos, muchas de esas iglesias bien intencionadas vienen y comienzan a hacer ese tipo de cosas para complacer a los hombres, desobedeciendo la palabra del Señor. Por lo tanto, mis hermanos, es pecado. Mire, esa predicación es muy fuerte, yo no la entiendo, parece o por otro lado, parece que me dicen las cosas a mí eso no me gusta. Mire, vaya con Dios. Pero nosotros aquí vamos a seguir siendo fieles a predicar todo el consejo del Señor, como Él nos ha pedido y como Él nos ha dicho en su palabra que tiene que hacerse. Porque es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Tenemos que pasar nuestras buenas intenciones por el filtro de la palabra del Señor y ver cuál es su voluntad. Señor, ¿cuál es su voluntad? Como iglesia y como personas individuales. Por otro lado, mi hermano, que nada, mi querido hermano, lo mueva de su fe y de la obediencia a la palabra de Dios. Había un himnito, no sé si los hermanos se lo cantan a los niños, pero dice, a Jonás se lo tragó un pez, porque no le hizo caso a la palabra de Dios, ¿verdad? Desobedeció a la palabra, tuvo una consecuencia. Usted permanezca firme y fiel a lo que le dice el Señor, no a lo que los hombres le están diciendo, a lo que el mundo le dice. Robe, mienta, que esas presiones, mis hermanos, aunque sean muchas, que nos acorralan para que pequemos contra el Señor, nosotros podamos decir, conozco la palabra del Señor, conozco su palabra, conozco lo que ha dicho, recuerdo lo que Él me ha repetido. Si usted conoce la palabra del Señor, si usted realmente la conoce, entonces, mis hermanos, usted conoce quién es su pastor. Usted sabe lo que hizo su pastor por usted en aquella cruz. Entonces usted no va a pecar contra él. No va a actuar locamente. Ante lo que sea, que se le venga. Y Satanás lo use para quejarse, para excusarse, para pecar usted, ¿verdad? Entonces usted se para firme y responde. Así dice la palabra del Señor y yo he de obedecerla. Yo creo que el Señor Jesucristo nos da un grandísimo ejemplo a nosotros, ¿verdad? Cuando allá en el desierto lo llegó a tentar Satanás. ¿Y cómo decía Sproul, cómo se defendió el Señor? Con el filo de la palabra de Dios, el Antiguo Testamento. Usted, creyente, tiene la palabra de Dios ahí, no sea como Saúl, pensando, no, mira, y ahorita menciono algo que dice Packer. Decía él, algunos necesitan que se les asegure la suficiencia de Dios cuando enfrentan decisiones costosas. Sí, sé que ese es el camino que Dios quiere que siga, pero lo tengo que tomar. Va a ser duro, probablemente quede solo, probablemente se nos vayan de la iglesia todas las personas por seguir y obedecer al Señor y predicar el Evangelio, probablemente implique riesgos. ¿Será que puedo confiar en Dios que me va a proveer y que me va a sostener? Porque así puede pasar, obedezco al Señor o hago esto. No, yo creo que mejor, no, después puedo obedecer al Señor, realmente no va a ser tan malo y me voy a confiar en mi propia prudencia. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es tomado como pecado. Mis hermanos, hay que ser conscientes de que sabemos que hacer lo bueno, porque somos creyentes, el Señor nos lo ha dicho en la palabra, sabemos que el que sabe hacer lo bueno, porque la palabra del Señor, porque conoce la palabra del Señor, hay más peso sobre nosotros, porque conocemos la palabra del Señor, sabemos lo que el Señor ha dicho, la leemos y constantemente estamos con ella en nuestra mente y no le obedecemos. Mi hermano, es pecado para un creyente. Esto es serio. Sabe que no tiene que hacer eso, sabe que no debe murmurar, sabe que debe cuidar el día santo del Señor y no lo hace. Más seria la cosa. Me esforcé, dijo Saúl. Muchas veces nosotros decimos, sí, yo sabía que no debía hacer eso, pero lo hice. Yo sabía que no debía ir contra el Señor, contra lo estipulado por Dios en su palabra y lo hice. Hermano, mire,
Sí, Dios lo va a sostener. Entonces, si usted es un hijo del Señor, le va a sostener. En su pecado Él le va a perdonar porque Él es fiel. Crea en las promesas que el Señor le ha dado y obedezca después de que el Señor lo afirme de nuevo en su palabra. Propóngase ahí, no, Señor, una vez caí, pero esta vez yo quiero obedecerle fielmente. Ponga la mirada en el Señor Jesucristo, aquel que es conforme al corazón de Dios. No, este no es David, mis hermanos, es Cristo, el que es conforme al corazón de Dios, que obedeció perfectamente en su y mi lugar. Todo lo que el Padre le pidió lo hizo, mis hermanos. Mire, aún ir a una muerte y muerte en un madero, muerte en una cruz. Y lo hizo por usted y por mí. Tiene que ir a morir, tiene que ser humillado, tiene que ser maltratado. Aquí estoy, Padre, como usted diga, para salvar a nosotros. Un montón, mis hermanos, y perdón por esta palabra, de miserables que no merecemos al Señor Jesucristo. No lo merecemos, es mucho. ¿Cómo vivimos menospreciándolo? ¿Cómo vivimos menospreciando su palabra? Como que no nos interesa y olvidamos lo que Él hizo. Obedecer en nuestro lugar, como ningún otro puede hacerlo. Estaba prometido y ahí en el verso 14 se lo dice. Dios se ha buscado uno conforme a su corazón. David nos apunta a la promesa de un Salvador, un Rey definitivo que obedecerá perfectamente a su Padre. ¿Para qué? Por Él. Para que por Él y su obra perfecta nosotros fuéramos, ¿qué? Perdonados de nuestros pecados. Y poder vivir ahora sí una vida conforme a lo que Dios dice en su palabra. Tiene que rescatarnos el Señor para vivir conforme a lo que Él dice en su palabra. Saúl no era un hombre de Dios. Usted desobedece la palabra del Señor, mi querido hermano. Revísese allá adentro. Revísese. Soy yo del Señor. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, me obedecen, guardan mis mandamientos porque me aman. Pregúntese entonces, examínese ahí fuertemente. ¿Amo yo al Señor? ¿Lo sigo? ¿Lo obedezco? Aún en las cosas más chiquititas. El Señor nos ha rescatado, mis hermanos, no para que vivamos de brazos cruzados, confiando en nuestra prudencia, que es tonta, sino para que vivamos para Él, para obedecerle y para glorificarle y serle fieles para siempre. Oremos. Padre amado, gracias por su precioso, santo, poderoso y cuántas muchas cosas más podemos decir de su Hijo Jesucristo. Dios, nosotros no lo merecemos. Como nosotros cantamos muchas veces, precioso Cristo, Rey de lo creado. Padre amado, cuántas veces menospreciamos a su Hijo y todas sus ordenanzas que nos ha dejado en su palabra. Como creyente le pedimos perdón, Señor bendito, porque hemos menospreciado lo que usted nos ha dejado aquí. Perdónenos. Reafírmenos, Señor. Cree en nosotros ese sentir, ese deseo, Dios, de serle fieles, obedecerle, que su Espíritu Santo nos dé la fuerza para que cada día podamos obedecer a su palabra. Gracias, Dios, porque tenemos suficiente esperanza, confianza y ese motor que tenemos en el Señor Jesucristo para vivir para usted, para todos los días de nuestra vida. Dios, perdónenos. Porque hemos pecado cuando menospreciamos su palabra. Oh Dios bendito, cuán propenso nosotros somos a menospreciar su día. Háganos ver, Dios amado, que un día, como decía ese himno, un día fatal vendrá cuando ya no va a haber lugar, ya no va a haber más gracia. Pero hoy, Señor, háganos ver eso y que nuestros corazones se vuelvan a usted en arrepentimiento y fe. Amén.